nombre es Padre Alberto Mendoza, aunque ya no tengo derecho a usar ese título. Durante 12 años serví como sacerdote católico y los últimos 3 de esos años trabajé directamente dentro de los muros del Vaticano como parte de la Secretaría de Estado. Lo que voy a revelarles hoy podría costarme la vida, pero mi conciencia ya no puede soportar el peso de los secretos que he guardado durante tanto tiempo. Si las autoridades vaticanas descubren que estoy compartiendo esta información, utilizarán todos los recursos a su disposición para desacreditarme, silenciarme o incluso eliminarme. Pero después de lo que presencié en los pasillos más secretos del poder papal, ya no puedo permanecer en silencio mientras millones de fieles alrededor del mundo continúan confiando ciegamente en una institución que ha sido corrompida desde sus más altos niveles. Todo comenzó en el año 2019. Cuando fui seleccionado para un puesto especial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Había pasado 8 años como sacerdote diocesano en Colombia, destacándome por mi conocimiento del derecho canónico y mi habilidad para manejar casos complejos de investigación eclesiástica. Mi especialidad eran los casos de supuestos milagros y apariciones marianas, trabajo que me había dado cierta reputación dentro de los círculos académicos católicos. La llamada que cambió mi vida llegó un martes por la tarde en abril del 2019. Era Monseñor Francesco Torretti, subsecretario para Asuntos Especiales de la Secretaría de Estado Vaticana. Su voz tenía una autoridad que inmediatamente me hizo sentir que estaba hablando con alguien muy poderoso dentro de la jerarquía papal. Padre Mendoza, me dijo en un español perfecto, pero con acento italiano, hemos estado siguiendo su trabajo con gran interés. El Santo Padre tiene necesidad de sacerdotes con su especialización para proyectos muy delicados que requieren absoluta discreción y competencia excepcional. Estaría dispuesto a considerar un traslado temporal a Roma. Sus palabras me llenaron de una emoción que difícilmente puedo describir. Ser llamado a servir directamente en el Vaticano era el sueño de cualquier sacerdote católico. Era una oportunidad de estar cerca del corazón mismo de la Iglesia Universal, de participar en decisiones que afectarían a más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Por supuesto, Monseñor, le respondí sin dudarlo ni por un segundo. Sería un honor servir de cualquier manera que el Santo Padre considere necesaria. Excelente, me respondió, pero su tono se volvió más serio. Sin embargo, debo advertirle que el trabajo para el cual está siendo considerado requiere niveles de confidencialidad que van mucho más allá de los normales en el servicio eclesiástico. Una vez que esté dentro de nuestras operaciones especiales, será parte de información que podría ser muy peligrosa si cayera en manos equivocadas. Sus palabras deberían haberme alertado sobre lo que realmente me esperaba, pero en ese momento las interpreté simplemente como la precaución normal que rodeaba los asuntos diplomáticos vaticanos. El proceso de traslado fue sorprendentemente rápido. En menos de 6 semanas tenía todos los permisos y documentos necesarios para trasladarme a Roma. Mi obispo diocesano en Colombia me despidió con una bendición especial y palabras que ahora me resultan proféticas. Hijo, vas a caminar por pasillos donde han caminado santos, pero también donde han conspirado hombres que han olvidado completamente el mensaje de Cristo. Mantén siempre tu alma limpia, sin importar lo que veas. Llegué a Roma el 15 de junio del 2019.
En pleno verano romano, la ciudad eterna me recibió con su mezcla característica de magnificencia antigua y caos moderno, pero cuando las puertas de bronce del Vaticano se cerraron detrás de mí por primera vez, sentí que estaba entrando a un mundo completamente diferente al que había conocido durante mi sacerdocio diocesano. Mi alojamiento fue asignado en la Casa Santa Marta, la residencia donde vive el Papa Francisco y donde se hospedan muchos de los funcionarios vaticanos de alto nivel. Era un edificio moderno pero austero, con habitaciones pequeñas pero cómodas. Lo que más me impresionó fue la atmósfera de silencio y secreto que permeaba todo el lugar. Durante mis primeros días, noté que había niveles muy claros de jerarquía y acceso entre los residentes. Algunos sacerdotes y prelados se movían con una libertad completa por todo el edificio, mientras que otros, como yo, teníamos acceso solo a ciertas áreas y en ciertos horarios. Había puertas que requerían tarjetas especiales de acceso y elevadores que funcionaban solo con códigos específicos. Mi primer encuentro con Monseñor Torretti en persona fue en su oficina el lunes 18 de junio, 3 días después de mi llegada. La oficina estaba ubicada en el tercer piso del Palacio Apostólico, en una sección que tenía seguridad adicional que incluía guardias suizos en ropa civil y sistemas de detección muy sofisticados. Monseñor Torretti era un hombre de aproximadamente 55 años, de estatura media, pero con una presencia imponente. Sus ojos grises tenían una intensidad que me hizo sentir como si pudiera leer directamente en mi alma. Cuando hablaba, cada palabra parecía cuidadosamente calculada y tenía una manera de hacer preguntas que me hacían sentir como si estuviera siendo evaluado constantemente. Padre Mendoza, me dijo después de los saludos formales, su trabajo aquí será muy diferente al ministerio diocesano que ha conocido hasta ahora. Será parte de un equipo muy selecto que se encarga de investigaciones especiales que requieren máxima confidencialidad. Me explicó que mi primera asignación sería trabajar en la evaluación de casos de fenómenos extraordinarios que llegaban de todo el mundo. Apariciones marianas, supuestos milagros, estigmatizados, visionarios y otros eventos que requerían investigación seria antes de que la Iglesia pudiera tomar posiciones oficiales. Sin embargo, continuó con un tono que se volvió más misterioso. No todos los casos que investigamos son para eventual reconocimiento público. Hay fenómenos que la Iglesia prefiere mantener en absoluto silencio, no porque sean falsos, sino porque su naturaleza podría crear problemas serios si se hicieran públicos. Sus palabras me intrigaron profundamente. ¿Qué tipo de fenómenos, Monseñor? Su sonrisa fue enigmática. Fenómenos que involucran profecías específicas sobre eventos futuros, apariciones que revelan información comprometedora sobre figuras de la Iglesia, milagros que ocurren en contextos que podrían ser malinterpretados por los medios de comunicación y otros eventos sobrenaturales que requieren manejo muy cuidadoso. Durante las siguientes semanas fui introducido gradualmente a mi trabajo. Mi oficina estaba en el sótano del Archivo Secreto Vaticano, en una sección que no aparecía en ningún mapa oficial. El acceso requería pasar por 3 puntos de seguridad diferentes y una vez dentro no había ventanas ni conexión con el mundo exterior. Mis primeros casos parecían relativamente normales. Una supuesta aparición mariana en Filipinas, un sacerdote en Polonia que aparentemente sanaba enfermos terminales, una monja en Brasil que había desarrollado estigmas.
Cada caso requería investigación exhaustiva que incluía entrevistas con testigos, evaluaciones médicas y análisis teológicos profundos. Pero durante mi tercer mes me asignaron un caso que me hizo comenzar a entender la verdadera naturaleza de mi trabajo. Se trataba de una religiosa italiana, Sor Margherita, que había comenzado a recibir visiones muy específicas sobre eventos futuros relacionados con la Iglesia Católica. Las visiones de Sor Margherita incluían detalles muy específicos sobre escándalos financieros que aún no habían sido descubiertos públicamente, sobre decisiones papales que aún no habían sido tomadas y sobre conflictos internos dentro de la curia romana que solo conocían personas en los más altos niveles de poder. Cuando presenté mi informe inicial sobre el caso, la reacción de Monseñor Torretti fue completamente diferente a la que había tenido con los casos anteriores. Sus ojos se llenaron de una preocupación que rayaba en el miedo y inmediatamente me pidió que le entregara todos los documentos relacionados con la investigación. Padre Mendoza, me dijo con una voz muy seria, este caso requiere manejo especial. A partir de ahora trabajará directamente con el cardenal Bertone en una investigación que tiene implicaciones de seguridad nacional para el Vaticano. Sus palabras me confundieron completamente. Seguridad nacional, monseñor, es solo una monja con visiones. Su expresión se endureció. Padre, hay aspectos de este trabajo que solo comprenderá gradualmente. Sor Margherita no es simplemente una monja con visiones. Sus revelaciones involucran información que podría desestabilizar completamente la estructura de poder dentro de la Iglesia si cayera en manos equivocadas. Esa noche, mientras reflexionaba en mi habitación sobre lo que había escuchado, comencé a darme cuenta de que había sido reclutado no solo para investigar fenómenos sobrenaturales, sino para ser parte de una operación de inteligencia que utilizaba supuestas revelaciones divinas para propósitos que iban mucho más allá de la espiritualidad. Al día siguiente fui llevado a conocer una sección del Vaticano que ni siquiera sabía que existía. Era un conjunto de oficinas ubicadas 3 pisos bajo tierra, debajo de la Capilla Sistina, con tecnología de comunicaciones que rivalizar con cualquier agencia de inteligencia gubernamental. Pero lo que descubrí en esas oficinas subterráneas sobre las verdaderas operaciones del Vaticano me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la institución a la cual había dedicado mi vida sacerdotal. Las oficinas subterráneas a las que fui llevado ese día estaban ubicadas en lo que internamente llamaban el Sanctum. Para acceder, tuvimos que descender por un elevador especial que requería 2 llaves diferentes, una operada por Monseñor Torretti y otra por un guardia suizo en ropa civil que nos acompañó durante todo el trayecto. El ambiente en esas oficinas era completamente diferente a cualquier otra área vaticana que hubiera conocido. No había crucifijos en las paredes ni imágenes religiosas de ningún tipo. En su lugar había pantallas de computadora de alta tecnología, mapas mundiales con luces parpadeantes que indicaban diferentes locaciones y equipos de comunicación que parecían más apropiados para una agencia de inteligencia militar que para una institución religiosa. Mi guía en este nuevo mundo fue el cardenal Giuseppe Bertone, un hombre de aproximadamente 65 años con una reputación formidable dentro de la curia romana. Era conocido por su brillantez intelectual, pero también por su carácter despiadado cuando se trataba de proteger los intereses del Vaticano.
Padre Mendoza, me dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, bienvenido al verdadero corazón de las operaciones vaticanas. Aquí es donde tomamos las decisiones que realmente importan para el futuro de la Iglesia Católica. Me llevó a través de una serie de oficinas donde vi a sacerdotes y laicos trabajando con documentos clasificados, analizando reportes de inteligencia y coordinando lo que claramente eran operaciones internacionales muy sofisticadas. Lo que va a haber aquí, continuó el cardenal Bertone, debe entenderse en el contexto de la supervivencia institucional. La Iglesia Católica no es simplemente una organización religiosa, es una de las fuerzas geopolíticas más influyentes del mundo, con intereses financieros que suman billones de dólares y con influencia política que se extiende a todos los continentes. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que estaba siendo introducido a aspectos del Vaticano que iban mucho más allá de la dimensión espiritual que había conocido durante mi formación sacerdotal. Me mostró lo que llamaba el Centro de Análisis Profético, una oficina donde un equipo de teólogos, psicólogos y analistas de inteligencia evaluaban supuestas revelaciones divinas de todo el mundo, pero no las evaluaban para determinar su autenticidad espiritual, sino para analizar sus implicaciones estratégicas para los intereses vaticanos. Verá, padre, me explicó, cada año recibimos miles de reportes sobre apariciones, visiones, profecías y otros fenómenos sobrenaturales. La mayoría son falsos o irrelevantes, pero aproximadamente el 5% contiene información que podría ser muy valiosa o muy peligrosa para nuestros intereses. Me mostró archivos computarizados que contenían análisis detallados de visionarios de todo el mundo. Había perfiles psicológicos completos, historiales médicos, evaluaciones de credibilidad y, lo que me perturbó más, análisis sobre cómo sus revelaciones podrían ser utilizadas o neutralizadas según las necesidades institucionales. El caso de Sor Margherita era particularmente preocupante porque sus visiones incluían detalles específicos sobre corrupción financiera dentro del Banco Vaticano que aún no habían sido descubiertos por las autoridades externas. Sus revelaciones también mencionaban nombres específicos de cardenales y prelados que estaban involucrados en actividades que podrían crear escándalos masivos si se hicieran públicos. El problema, me explicó el cardenal Bertone, es que Sor Margherita no está bajo nuestro control directo. Vive en un convento independiente en Toscana y sus superioras no comprenden completamente las implicaciones de lo que ella está revelando. Necesitamos traerla aquí para evaluación más profunda. Sus palabras me sonaron ominosas. ¿Qué tipo de evaluación, eminencia? Su sonrisa se volvió más calculada. Evaluación que determine si sus visiones son auténticamente divinas o si son resultado de influencias menos sagradas. Y si son auténticas, necesitamos asegurar que sean interpretadas correctamente y compartidas solo con las personas apropiadas. Durante las siguientes semanas fui testigo de una operación que me hizo cuestionar fundamentalmente la naturaleza de la institución que había servido durante 12 años. Sor Margherita fue invitada a venir al Vaticano para lo que se le describió como un retiro espiritual especial, pero en realidad fue sometida a lo que solo puedo describir como interrogatorio psicológico intensivo. La pusieron en una habitación especial en el sótano de la Casa Santa Marta, una habitación que no aparecía en ningún plano oficial del edificio. Tenía cámaras de vigilancia a las 24 horas
y sus conversaciones con visitantes eran grabadas y analizadas por equipos de especialistas. Durante sus sesiones de dirección espiritual, que en realidad eran sesiones de interrogatorio dirigidas por psicólogos especializados en técnicas de inteligencia, le hicieron preguntas muy específicas sobre sus visiones. No les interesaba la dimensión espiritual de sus experiencias, sino los detalles específicos que podrían tener implicaciones prácticas. Le preguntaron sobre fechas específicas mencionadas en sus visiones, sobre nombres de personas que había visto en sus revelaciones y sobre eventos futuros que podrían afectar las finanzas o la reputación vaticana. También la sometieron a lo que llamaban verificación de consistencia, donde le hacían las mismas preguntas múltiples veces para ver si sus respuestas permanecían constantes. Pero lo que más me perturbó fue presenciar cómo comenzaron a manipular sus experiencias espirituales. Le dieron medicamentos que afectaban su estado de conciencia, controlaron cuidadosamente su dieta y sus horarios de sueño y la sometieron a técnicas de aislamiento sensorial que la hacían más susceptible a sugestión. Durante la tercera semana de su retiro, comencé a notar que las visiones que reportaba estaban cambiando. En lugar de revelar información comprometedora sobre la corrupción vaticana, comenzó a recibir revelaciones que apoyaban decisiones políticas que el Papa Francisco estaba considerando y que justificaban acciones específicas que la Secretaría de Estado quería tomar. Cuando expresé mi preocupación a Monseñor Torretti sobre lo que estaba presenciando, su reacción me hizo darme cuenta de lo profundo que había caído en una operación que iba completamente contra mis principios sacerdotales. Padre Mendoza, me dijo con una paciencia que tenía un subtono amenazador, usted está aquí para servir a los intereses superiores de la Iglesia Universal. A veces, esos intereses requieren métodos que pueden parecer cuestionables a mentes menos experimentadas en los asuntos de gobierno eclesiástico. Pero, Monseñor, le respondí, lo que estamos haciendo con Sor Margherita es manipulación pura. Estamos alterando experiencias espirituales auténticas para servir propósitos políticos. Su expresión se endureció completamente. Padre, la Iglesia Católica ha sobrevivido durante 2000 años porque ha sabido adaptar sus métodos a las realidades del poder mundial. Lo que usted llama manipulación, nosotros lo llamamos gestión estratégica de recursos espirituales. Sus palabras me helaron la sangre. Estaba describiendo la manipulación de experiencias místicas auténticas como si fuera simplemente administración empresarial. Además, continuó, debe entender que su posición aquí requiere lealtad absoluta a las decisiones de sus superiores. Las personas que demuestran falta de discreción sobre nuestras operaciones especiales encuentran que sus carreras sacerdotales pueden terminar muy abruptamente. Su amenaza era clara. No solo estaba siendo advertido sobre mantener silencio, sino que mi futuro como sacerdote dependía de mi cooperación completa con operaciones que violaban todo lo que creía sobre la integridad espiritual. Durante los días siguientes tuve acceso a información que me hizo darme cuenta de que el caso de Sor Margherita no era aislado. Había un sistema completo de identificación, reclutamiento y control de personas que reportaban experiencias sobrenaturales en todo el mundo.
Vi archivos sobre visionarios en México, estigmatizados en Filipinas, profetas en África y místicos en Europa Oriental, todos siendo monitoreados y, cuando era necesario, gestionados para asegurar que sus revelaciones no interfirieran con los intereses institucionales vaticanos. También descubrí que había una red de informantes dentro de órdenes religiosas, diócesis y movimientos laicos que reportaban regularmente sobre cualquier actividad espiritual inusual en sus áreas. Era un sistema de vigilancia que se extendía por todo el mundo católico, pero lo que me hizo tomar la decisión final de que tenía que escapar de esta operación fue descubrir los archivos sobre lo que llamaban neutralización permanente. Eran casos de visionarios y místicos que habían sido silenciados cuando sus revelaciones amenazaban seriamente los intereses vaticanos. Algunos habían sido desacreditados públicamente a través de campañas de desinformación. Otros habían sido internados en instituciones psiquiátricas bajo diagnósticos fabricados y en algunos casos simplemente habían desaparecido después de negarse a cooperar con las demandas vaticanas. El archivo que me convenció definitivamente de que tenía que actuar contenía información sobre 3 casos recientes donde visionarios auténticos habían muerto en circunstancias sospechosas después de negarse a modificar revelaciones que comprometían a figuras poderosas dentro de la jerarquía católica. Esa noche, mientras oraba en mi habitación, me di cuenta de que ya no estaba sirviendo a la Iglesia de Cristo, sino a una organización que había corrompido completamente la dimensión espiritual para servir propósitos de poder temporal. Pero también me di cuenta de que escapar del Vaticano sin ser detectado sería mucho más difícil de lo que había imaginado, y que las consecuencias de intentar revelar lo que había descubierto podrían ser mucho más peligrosas que simplemente perder mi carrera sacerdotal. Mi plan para escapar del Vaticano comenzó a tomar forma cuando me asignaron a una nueva operación que involucraba documentos históricos en los archivos más secretos de la Santa Sede. Era enero del 2021 y había estado trabajando en el Sanctum durante casi 2 años, tiempo suficiente para ganar la confianza parcial de mis superiores. La nueva asignación requería que accediera a archivos ubicados en lo que llamaban la Bóveda Omega, una sección del archivo secreto vaticano que estaba 5 niveles bajo tierra y contenía documentos que oficialmente no existían. Para llegar allí tenía que pasar por 7 puntos de seguridad diferentes, cada uno con escáneres biométricos y códigos de acceso que cambiaban diariamente. El cardenal Bertón me explicó que mi trabajo consistiría en digitalizar y analizar documentos relacionados con lo que llamaba intervenciones históricas estratégicas. Según él, estos archivos contenían evidencia de cómo el Vaticano había influenciado eventos históricos importantes durante los últimos 500 años. Padre Mendoza, me dijo durante mi primera reunión informativa sobre el proyecto, lo que va a ver en estos archivos cambiará completamente su comprensión sobre el papel verdadero de la Iglesia Católica en la historia mundial. Descubrirá que muchos eventos que los libros de historia atribuyen a causas políticas o económicas fueron en realidad resultado de operaciones vaticanas muy sofisticadas. Sus palabras me intrigaron profundamente, pero también me llenaron de aprensión. Después de todo lo que había presenciado durante los 2 años anteriores, ya nada me sorprendería sobre las capacidades de manipulación de la institución vaticana. Mi primer día en la Bóveda Omega
Fue una experiencia que jamás olvidaré. Era una habitación circular enorme, con estanterías que se extendían del piso al techo en todas las direcciones. Los documentos estaban organizados por siglos y por regiones geográficas, y había secciones especiales marcadas con símbolos que no pude identificar. El archivo que me asignaron contenía documentos del siglo XVI relacionados con lo que oficialmente se conocía como actividades misioneras en las Américas. Pero lo que encontré en esos legajos no tenía nada que ver con evangelización y todo que ver con espionaje, manipulación, política y control económico sistemático. Había correspondencia detallada entre el Papa de esa época y agentes vaticanos en España, Francia e Inglaterra, coordinando operaciones para influenciar las políticas coloniales de estos países. Los documentos revelaban cómo la Iglesia había utilizado información obtenida a través del confesionario y de redes de informantes religiosos para manipular decisiones de reyes y emperadores. Pero lo que más me perturbó fueron los documentos sobre lo que llamaban gestión de poblaciones indígenas. Contenían planes detallados para destruir sistemáticamente las culturas nativas americanas, no solo para facilitar la evangelización, sino para asegurar que las riquezas naturales del Nuevo Mundo fluyeran hacia Europa bajo control eclesiástico. Había mapas detallados de minas de oro y plata, con anotaciones sobre cómo utilizar las misiones religiosas como centros de operaciones para explotar estos recursos. También había instrucciones específicas sobre cómo usar la conversión forzosa como método para quebrar la resistencia cultural y facilitar la explotación económica. Mientras digitalizaba estos documentos, comencé a encontrar referencias a algo llamado el Protocolo Perpetuo. Era mencionado en correspondencia entre diferentes papas a lo largo de los siglos, pero siempre en términos muy vagos y codificados. Según las referencias que pude encontrar, era un plan a largo plazo para mantener la influencia vaticana sobre los asuntos mundiales independientemente de los cambios políticos externos. Mi curiosidad sobre el Protocolo Perpetuo me llevó a explorar secciones de la bóveda Omega que técnicamente no estaban incluidas en mi asignación. Durante mis descansos para almorzar, cuando el personal de seguridad era mínimo, comencé a revisar archivos de siglos más recientes. Lo que descubrí me dejó completamente helado. Había documentos del siglo XX que mostraban operaciones vaticanas durante la Segunda Guerra Mundial que iban mucho más allá de cualquier cosa que hubiera sido revelada públicamente. La Iglesia no había sido simplemente una víctima o un observador pasivo durante el Holocausto, sino un participante activo en operaciones de inteligencia que habían facilitado ciertos aspectos del régimen nazi. Encontré correspondencia entre el Vaticano y oficiales alemanes coordinando el traslado de tesoros artísticos y recursos financieros desde áreas ocupadas hacia cuentas controladas por la Iglesia. También había documentos sobre redes de escape para criminales de guerra nazis, operaciones que habían sido coordinadas directamente desde oficinas vaticanas. Pero lo que me hizo darme cuenta del peligro extremo en el que me encontraba fue descubrir archivos contemporáneos, documentos de los últimos 20 años que mostraban operaciones vaticanas en curso que involucraban manipulación de elecciones, desestabilización de gobiernos y control de mercados financieros globales.
había evidencia de cómo el Vaticano había influenciado elecciones presidenciales en varios países latinoamericanos, utilizando redes de parroquias y movimientos católicos para movilizar votos hacia candidatos que favorecían intereses eclesiásticos. También había documentos sobre operaciones en África, donde la Iglesia había facilitado golpes de Estado para instalar gobiernos que permitirían explotación más eficiente de recursos naturales por compañías conectadas con finanzas vaticanas. El archivo más perturbador contenía información sobre operaciones de inteligencia contra periodistas y activistas que habían comenzado a investigar demasiado profundamente en actividades vaticanas sospechosas. Había detalles específicos sobre campañas de desinformación, chantaje y, en algunos casos, eliminación física de individuos que representaban amenazas significativas para la seguridad institucional. Uno de estos archivos contenía información sobre un periodista italiano, Marco Benedetti, que había estado investigando conexiones entre el Banco Vaticano y organizaciones criminales. El archivo documentaba una operación de 6 meses para desacreditarlo profesionalmente, seguida por su muerte en un accidente automovilístico que claramente había sido planificado desde las oficinas que yo frecuentaba diariamente. Cuando vi esos documentos, me di cuenta de que yo mismo podría estar destinado para un destino similar si continuaba descubriendo información que no debería conocer, pero también me di cuenta de que tenía acceso a evidencia que podría exponer una red de corrupción y violencia que se extendía a través de siglos de historia vaticana. Esa noche, en mi habitación de la Casa Santa Marta, tomé la decisión más difícil de mi vida. Comenzaría a copiar sistemáticamente los documentos más comprometedores, con el objetivo de eventualmente revelar al mundo lo que realmente era la institución vaticana detrás de su fachada religiosa. Pero sabía que hacerlo requeriría planificación extremadamente cuidadosa. Los sistemas de seguridad en la bóveda Omega incluían detectores que podían identificar cualquier intento de sacar documentos físicos del área. Sin embargo, había notado que el sistema de digitalización que usaba para mi trabajo oficial creaba copias en servidores que tenían ciertos puntos vulnerables. Durante las siguientes semanas, comencé a utilizar mi acceso legítimo para copiar documentos que iban mucho más allá de mi asignación oficial. Desarrollé un sistema para acceder a archivos durante horarios cuando el monitoreo era menos intensivo y para transferir información a dispositivos de almacenamiento que había logrado introducir clandestinamente. El proceso era extremadamente peligroso porque sabía que cualquier actividad sospechosa sería detectada eventualmente por los sistemas de vigilancia, pero también sabía que cada día que pasaba sin actuar era un día más en el que me convertía en cómplice de operaciones que violaban todo lo que había creído sobre el propósito de la Iglesia. Mi punto de quiebre final llegó cuando me asignaron para trabajar en lo que llamaban Proyección Estratégica Contemporánea. Era un proyecto que involucraba planificar operaciones vaticanas para los próximos 50 años, incluyendo métodos para mantener influencia global en un mundo donde la religión tradicional estaba perdiendo poder. Los documentos de este proyecto incluían planes para infiltrar y controlar movimientos sociales progresistas,
para manipular crisis climáticas y económicas para ventaja institucional y para desarrollar nuevas formas de control psicológico que podrían ser aplicadas a poblaciones enteras a través de medios de comunicación y tecnologías digitales. También incluían planes específicos para eliminar a líderes religiosos y seculares que representaran obstáculos para la implementación de estos objetivos a largo plazo. Había listas de nombres de personas específicas, incluyendo algunos que reconocí como figuras públicas prominentes, que habían sido marcadas para neutralización preventiva durante las próximas décadas. Cuando vi mi propio nombre aparecer en una lista de elementos internos de riesgo potencial, supe que mi tiempo en el Vaticano estaba llegando a su fin, voluntariamente o no, pero también supe que había llegado el momento de actuar, sin importar las consecuencias para mi seguridad personal. La operación que planifiqué para mi escape y para la revelación simultánea de la información que había recopilado requería timing perfecto y una coordinación que sabía sería la acción más peligrosa de toda mi vida. Mi plan de escape comenzó a ejecutarse el martes 8 de marzo del 2022, durante lo que los funcionarios vaticanos llamaban Semana de Revisión Administrativa, cuando muchos de los sistemas de seguridad estaban siendo actualizados y el personal de vigilancia estaba operando con protocolos reducidos. Durante los meses anteriores había establecido contacto con un periodista de investigación francés, Jean-Baptiste Moreau, que había estado trabajando en una serie de artículos sobre corrupción financiera en instituciones religiosas europeas. Nuestro contacto había sido establecido a través de un sistema muy complejo de comunicación que involucraba códigos ocultos en confesiones que yo realizaba en la Basílica de San Pedro. Moreau había desarrollado una red de fuentes dentro del Vaticano que incluía empleados laicos, guardias suizos y algunos clérigos de nivel medio que estaban cansados de ser testigos silenciosos de la corrupción que los rodeaba. Sin embargo, yo era su primera fuente con acceso directo a los archivos más clasificados del Sanctum y la Bóveda Omega. El plan requería timing perfecto. Durante la actualización de sistemas de seguridad, habría una ventana de aproximadamente 4 horas donde los servidores de digitalización tendrían protecciones reducidas. Yo utilizaría ese tiempo para transferir masivamente documentos críticos a dispositivos externos que Moreau había logrado introducir al Vaticano a través de uno de sus contactos en el personal de mantenimiento. Pero la parte más peligrosa del plan era mi escape físico. Una vez que los sistemas detectaran la transferencia masiva de archivos, tendría aproximadamente 20 minutos antes de que todas las salidas del Vaticano fueran selladas. Tenía que llegar a un punto de extracción ubicado en los jardines vaticanos, donde Moreau estaría esperando con documentación falsa y un plan de evacuación hacia Francia. La noche del 7 de marzo, apenas unas horas antes de iniciar la operación, recibí una visita inesperada en mi habitación. Era Monseñor Torretti, acompañado por 2 hombres que no reconocí, pero que claramente eran personal de seguridad. Padre Mendoza, me dijo con una sonrisa que no llegaba para nada a sus ojos. Hemos estado revisando sus actividades recientes y hemos notado algunos patrones que nos resultan preocupantes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo. ¿Qué tipo de patrones, monseñor? Uno de los hombres que lo acompañaba se acercó a mi escritorio y comenzó a revisar mis documentos personales. Sus accesos a archivos en la Bóveda Omega
han estado extendiéndose a materiales que no corresponden a su asignación oficial. También hemos detectado actividad inusual en los sistemas de digitalización durante horarios cuando se suponía que usted no estaba trabajando. Sus palabras me confirmaron que habían descubierto al menos parte de mis actividades clandestinas, pero también me di cuenta de que si realmente supieran la extensión completa de lo que había estado haciendo, esta conversación no estaría ocurriendo en mi habitación, sino en alguna celda de interrogatorio en el sótano. Monseñor, le respondí tratando de mantener mi voz estable. He estado tan fascinado por la riqueza histórica de los archivos que a veces me extiendo más allá de mis asignaciones específicas. Si he violado algún protocolo, me disculpo sinceramente. Su expresión se relajó ligeramente, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. Padre, su entusiasmo por la investigación histórica es admirable, pero debe entender que hay información en esos archivos que podría ser muy peligrosa si fuera malinterpretada o si cayera en manos equivocadas. El segundo hombre que lo acompañaba se acercó a mí y me entregó un documento. Este es un acuerdo de confidencialidad expandido. Requiere que usted confirme por escrito su compromiso de nunca revelar, discutir o utilizar información obtenida durante su servicio aquí, bajo pena de consecuencias legales y disciplinarias severas. Cuando leí el documento, me di cuenta de que no era simplemente un acuerdo de confidencialidad. Era prácticamente una confesión firmada de que había accedido ilegalmente a información clasificada, un documento que podrían usar para justificar cualquier acción que tomaran contra mí. También, continuó Monseñor Torretti, hemos decidido transferirlo temporalmente a una posición diferente. A partir de mañana, trabajará exclusivamente en traducción de documentos litúrgicos antiguos, trabajo que se realizará en una oficina con supervisión más cercana. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Me estaban apartando de cualquier acceso a información sensible, pero también me estaban colocando bajo vigilancia constante. Si no actuaba esa noche, probablemente nunca tendría otra oportunidad. Por supuesto, monseñor, le respondí firmando el documento sin leerlo completamente. Estoy a disposición de cualquier asignación que consideren apropiada. Después de que se marcharon, supe que tenía que acelerar mi plan de escape. Los sistemas de seguridad estarían siendo actualizados esa noche como habíamos previsto, pero ahora también sabía que a partir del día siguiente estaría bajo vigilancia constante. A las 2 de la mañana del 8 de marzo me dirigí hacia la bóveda Omega utilizando mi acceso normal, pero llevando conmigo los dispositivos de almacenamiento que Moreau había proporcionado. El trayecto a través de los 7 puntos de seguridad fue tenso, pero mis credenciales aún funcionaban normalmente. Una vez en la bóveda Omega, comencé la transferencia masiva de archivos que había estado planificando durante meses. Tenía una lista específica de documentos que sabía que tendrían el mayor impacto para exponer las operaciones vaticanas. Evidencia de operaciones de inteligencia contemporáneas, documentos sobre eliminación de testigos, archivos financieros que mostraban lavado de dinero y correspondencia que probaba manipulación política directa. El proceso de transferencia tomó más tiempo del que había calculado. Los archivos eran enormes y el sistema de digitalización era más lento de lo que esperaba. A las 4:30 de la mañana, cuando debería haber estado terminando, apenas había completado la mitad de los documentos en mi lista prioritaria.
Fue entonces cuando escuché pasos acercándose por el corredor que llevaba a la bóveda Omega. No era el paso normal del personal de seguridad nocturno, sino pasos múltiples y coordinados que se movían rápidamente hacia mi ubicación. Inmediatamente supe que habían detectado mi actividad y que venían a detenerme. Tomé los dispositivos de almacenamiento que ya tenían información. Destruí rápidamente cualquier evidencia de mi presencia extendida y comencé a buscar una ruta de escape alternativa. La bóveda Omega tenía salidas de emergencia que llevaban a túneles de mantenimiento que conectaban con diferentes partes del complejo Vaticano. Nunca las había usado, pero había memorizado su ubicación durante mis meses de trabajo en el área. Mi única opción era llegar a estos túneles antes de que sellaran todas las rutas. Cuando llegué al túnel de mantenimiento, pude escuchar voces y pasos corriendo por la bóveda Omega. Habían descubierto que ya no estaba en el área de trabajo y podía escuchar órdenes siendo dadas por radio sobre sellar todas las salidas del edificio. Los túneles de mantenimiento eran claustrofóbicos y estaban completamente oscuros. Tenía que navegar utilizando únicamente la pequeña linterna de mi teléfono, tratando de seguir mapas mentales que había estudiado pero nunca había usado en la práctica. Además, sabía que estos túneles también tenían sistemas de detección, así que era solo cuestión de tiempo antes de que rastrearan mi ubicación. Después de lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, llegué a una salida que daba a los jardines vaticanos, cerca del punto donde Moreau debería estar esperando. Pero cuando emergí del túnel, no había nadie visible en el área designada. Por un momento pensé que el plan había fallado completamente, que Moreau había sido descubierto o que simplemente había decidido que el riesgo era demasiado alto. Pero entonces vi una señal con linterna desde un grupo de árboles ubicado aproximadamente 50 metros de mi posición. Corrí hacia la señal y encontré a Moreau acompañado por una mujer que me presentó como su colega periodista Marie Dubois. Tenían una motocicleta escondida entre la vegetación y documentación que me identificaba como un turista francés. ¿Tiene los archivos? Fue la primera pregunta de Moreau, incluso antes de verificar que yo estuviera bien. Tengo aproximadamente el 40% de lo que planificamos, le respondí entregándole los dispositivos de almacenamiento. Pero incluye los documentos más críticos sobre operaciones contemporáneas y eliminación de testigos. Mientras me cambiaba la ropa para mi nueva identidad, pude escuchar sirenas y actividad intensa proveniente de la dirección del Palacio Apostólico. Sabía que tenían pocos minutos antes de que el perímetro completo del Vaticano fuera sellado y comenzaran búsquedas sistemáticas de los jardines. El viaje en motocicleta hacia la frontera italiana fue la experiencia más aterrorizante de mi vida. Sabía que una vez que descubrieran mi desaparición, utilizarían todos los recursos a su disposición para localizarme y recuperar la información que había robado. Pero también sabía que había logrado obtener evidencia que podría exponer una red de corrupción que se extendía a través de siglos. Lo que no sabía era que las consecuencias de mi escape y las revelaciones que estaba a punto de hacer público cambiarían no solo mi vida para siempre, sino que pondrían en movimiento eventos que sacudirían los cimientos mismos de la institución más poderosa del mundo. Los primeros 6 meses después de mi escape del Vaticano fueron los más peligrosos de toda mi vida. Jean-Baptiste Moreau
me mantuvo escondido en una casa segura en las afueras de Lyon, Francia, mientras trabajábamos día y noche para verificar y organizar la información que había logrado extraer de los archivos secretos. Los documentos que había obtenido eran aún más explosivos de lo que habíamos anticipado. Teníamos evidencia documental directa de operaciones de inteligencia vaticanas que se extendían por 5 continentes, incluyendo correspondencia firmada por cardenales de alto rango, órdenes específicas de eliminación de testigos y transferencias financieras que totalizaban miles de millones de euros hacia cuentas controladas por organizaciones criminales. Pero publicar esta información requería precauciones extremas. Moreau tenía contactos en Le Monde, The Guardian y otros periódicos internacionales importantes, pero sabíamos que el Vaticano tenía influencia suficiente para suprimir la publicación si no manejábamos la situación perfectamente. Durante mi tercer mes en Francia, comenzamos a notar signos claros de que habíamos sido localizados. Había vehículos sospechosos estacionados cerca de nuestra casa segura. Nuestros teléfonos tenían interferencias extrañas y Marie Dubois reportó que había sido seguida durante varios días consecutivos. La reacción fue inmediata y explosiva. Dentro de las primeras 6 horas de publicación, los hashtags Vatican Files y Papal Corruption se volvieron tendencia mundial en redes sociales. Gobiernos de 12 países anunciaron investigaciones formales sobre actividades vaticanas en sus territorios, y la Interpol emitió órdenes de búsqueda internacional contra 5 cardenales de alto rango. Pero la respuesta del Vaticano fue exactamente lo que habíamos previsto. Inmediatamente lanzaron una campaña masiva de desinformación, declarando que todos los documentos eran falsificaciones creadas por enemigos de la fe católica. El Papa Francisco convocó una conferencia de prensa donde me declaró un sacerdote mentalmente enfermo y pidió oraciones por mi sanación espiritual. Sin embargo, teníamos preparada nuestra respuesta. Moreau había coordinado con expertos forenses internacionales que verificaron independientemente la autenticidad de los documentos y habíamos guardado evidencia adicional que publicamos gradualmente durante las siguientes semanas para contrarrestar cada intento de desacreditación. El punto de inflexión llegó cuando 3 cardenales de diferentes países confirmaron públicamente la autenticidad de documentos específicos, declarando que habían estado esperando una oportunidad para revelar la corrupción que habían presenciado durante décadas. Sus testimonios abrieron las compuertas para que docenas de otros clérigos comenzaran a compartir sus propias experiencias sobre actividades ilegales dentro del Vaticano. Los efectos fueron devastadores para la institución papal. En menos de 6 meses, las donaciones globales a la Iglesia Católica cayeron más del 60%. 17 países retiraron sus embajadores del Vaticano y 3 gobiernos iniciaron procedimientos para revocar el estatus diplomático de la Santa Sede. Más importante aún, se establecieron comisiones de investigación internacional que comenzaron a procesar criminalmente a funcionarios vaticanos. El cardenal Bertone fue arrestado en Suiza por cargos de lavado de dinero. Monseñor Torretti fue detenido en España por conspiración criminal y se emitieron órdenes de arresto internacional contra otros 12 prelados de alto rango. Pero el precio personal que pagué por estas revelaciones ha sido extremo. Vivo bajo protección policial permanente después de 3 intentos documentados de asesinato. He tenido que cambiar mi identidad 2 veces
y no he podido tener contacto con ningún miembro de mi familia durante más de 2 años para proteger su seguridad. La Iglesia Católica ha invertido millones de dólares en campañas para destruir mi credibilidad, incluyendo la creación de documentos falsos que me presentan como un criminal y un mentiroso. Han contratado firmas de relaciones públicas internacionales para sembrar dudas sobre mi testimonio y para promover teorías alternativas sobre el origen de los documentos que revelé. Pero también he recibido apoyo de miles de católicos alrededor del mundo que me han escrito para agradecer mi valentía. Muchos han compartido sus propias experiencias sobre corrupción y abuso que presenciaron en sus parroquias locales y han expresado gratitud porque finalmente alguien tuvo el coraje de exponer la verdad sobre la institución que controló sus vidas espirituales. Mi relación con Dios no solo ha sobrevivido a esta experiencia, sino que se ha purificado y fortalecido de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. He aprendido a distinguir entre la fe auténtica en Cristo y la idolatría institucional que la Iglesia Católica había promovido durante siglos. Hoy continúo trabajando con organizaciones internacionales de derechos humanos para procesar criminalmente a los responsables de las operaciones que documenté. También colaboro con grupos de víctimas de abuso clerical para asegurar que tengan acceso a la justicia que les ha sido negada durante décadas. El Vaticano como institución nunca se recuperará completamente del daño causado por estas revelaciones. Su influencia política global ha sido permanentemente debilitada y su credibilidad moral ha sido destruida ante millones de personas que anteriormente confiaban ciegamente en su autoridad. Pero de las cenizas de esta institución corrupta está emergiendo una nueva comprensión del cristianismo que se basa en los verdaderos valores del Evangelio en lugar de en estructuras de poder temporal. Comunidades cristianas independientes están floreciendo alrededor del mundo, libres de la manipulación y control papal. Si hay algo que quiero que quede claro de mi testimonio es esto: ninguna institución humana, sin importar cuán sagrada parezca, está por encima de la accountability y la transparencia. Cuando las organizaciones religiosas operan en secreto y demandan obediencia ciega, inevitablemente se corrompen y traicionan los valores que dicen representar. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y cuando lo hace, tiene el poder de liberar no solo a individuos, sino a sociedades enteras de sistemas de control que han operado en las sombras durante demasiado tiempo. Que Dios bendiga a todos aquellos que tienen el coraje de buscar y defender la verdad, sin importar el costo personal que puedan enfrentar.